5 años, pues se me despertó la curiosidad como por sacarla. Yo creo que coincide un poco con el hecho de que yo hace 8 años soy padre y en estos 8 años he estado inmerso pues, en el mundo infantil, en las historias de princesas, de castillos, de animales mitológicos, de fábulas. Leo mucha literatura infantil con mi hija y de pronto como que yo me puse a pensar que, pues, que yo también tuve mi historia con un castillo, con historia alrededor de una princesa que yo no conocí, pero que de alguna manera era una mujer que vivía como de esa manera y se percibía en el ambiente como de esa manera, y esto era como un pequeño reino que había allí en ese sector. Entonces yo creo que eso fue como el detonante para que me motivara a escribir esta historia. Yo tuve la particularidad de ser vecino de un hombre que vivía en un castillo, que es una mezcla también como entre lo gótico y lo medieval, el diseño arquitectónico, con jardines muy grandes, que tenían fuentes, con esos monstruos que botan agua por la boca. Él vivía, pues, como sentía yo, como de una manera un poco anacrónica. Estaba hablando de años 60, comienzos de los 70. Se transportaba en una limusina, tenía pajes. Había como también un mito urbano alrededor de lo que sucedía en este castillo, porque su hija había muerto muy joven y nos decían, pues, que estaba allí enterrada, que la tenían en un sarcófago. Llegaron a decir que la tenían sentada embalsamada frente al piano, y esto pues generaba una especie de fascinación, aunque en mí despertaba mucho más miedo y terror de imaginarme que eso fuera cierto. Y pues nos acercábamos nosotros ahí de niños con mucha cautela a mirar qué era lo que pasaba allí en este castillo. Es una novela que de todas maneras que yo escribí mucho también como desde la nostalgia por la época, no solamente por lo que corresponde a lo que yo vivía en esos años, sino creo de todas maneras que la década de los 60 y de los 70 fueron décadas que fueron muy importantes para la humanidad. Eran décadas que fueron marcadas yo creo que como por un deseo de armonía entre los hombres con la naturaleza, marcadas por la utopía, por los sueños. Eran las décadas de las grandes protestas estudiantiles contra las guerras que estaban surgiendo. Era la época del peace and love, ¿no? Del paz y amor que tanto se propagó. Creo que la música, y en particular el rock, tuvo allí como su asidero más fuerte. Entonces yo creo que sí fueron de verdad décadas muy, muy importantes para la humanidad, y es de alguna manera como un homenaje a esa época, a esa ciudad, a ese Medellín que ya no existe, que desapareció, porque años más tarde de esto que estoy contando, realmente vino el otro Medellín, el que se conoció pues de una manera un poco más cruel, más macabra, y de alguna manera pues esto viene a ser como la víspera de esa época, ¿sí? Esto es como la premonición de lo que vendría después. Ese fue el personaje del que menos tenía información, porque, pues, como dije, no encontré pude encontrar esos expedientes, ni muchos datos ni personas, ni sobrevivientes que me hablaran de quién fue realmente el líder de esa banda, que por supuesto existió en un líder, un pandillero allí que era reconocido por asaltos a bancos, también por un par de secuestros previos. Tenía la habilidad de fugarse siempre de las cárceles, pero era algo que estaba en la prensa, entonces me tocó de una manera muy, muy superficial y muy informativa, básicamente. En algún momento alguien me cuenta que él se mantenía rodeado de mujeres muy bellas, lo decían ahí en la prensa, nunca se casó, nunca se le conoció descendencia, y por ahí una investigadora que me ayudó me dijo, no, a mí lo que me decían en las cárceles era que allí a la prisión entraban, no eran mujeres sino muchachos jóvenes, que eran muy apuestos, y eso me da a mí como decir, bueno, de pronto aquí puedo manejar una ambigüedad sexual a él, que lo mantenga además muy acorralado, ¿no? Porque quien maneja ese tipo de situación íntima frente a una pandilla y frente a una sociedad también tan conservadora en los años 60, pues eso lo debe intimidar mucho. Y fueron aspectos que me permitieron de verdad irlo ya como formando más como personaje, como
como mucho más, dar un toque mucho más humano. Hay claramente en la novela como dos líneas narrativas, una línea que apunta como hacia el realismo un poco más crudo, que cuenta estas situaciones de la banda y el secuestro, y otra que pues va más hacia lo fantástico, en un tono más de cuento de hadas, que es la que cuenta ese mundo de adentro. Yo me tomé pues por supuesto muchas licencias narrativas con esta historia que tiene una base real, y quise construir como cómo podría ser la vida de una niña que está sobreprotegida, que yo percibía que tendría que vivir en una inmensa soledad al vivir aislada de ese mundo, y pues sentí que ella tendría que tener esa necesidad de construir un mundo propio, un mundo muy, de todas maneras, muy cercano al infantil. Y es ahí donde yo decido como que ella sea como la dueña de esos jardines, que de pronto corra por ellos así como un fantasma travieso, y que tenga en ese bosque como un pequeño refugio que ella siente muy propio, muy íntimo, donde hay una comunicación con la naturaleza pues de una manera casi humana, diría yo, ¿no? Como que ella siente que esa naturaleza la acaricia, la protege. Y al entrar ahí ya tuve que echar yo pues herramientas, yo creo que un poco de eso que he venido leyendo durante todos estos años con mi hija, ya de la fábula en sí. Si hay algo ahí como que fue muy intencional, y es como dejar un manto de duda, si eso que sucede allí es producto de la invención de ella, o si realmente sucede. Y yo creo que digamos que que he hecho como al final eso como una puntada donde se juntan esas dos historias, la del realismo y la línea fantástica, cuando Dita, ya sola, entra a ese bosque y no sabemos qué pasa allí, pero el caso es que sale con los mismos peinados que salía su hija, y casi que con una actitud diferente en el rostro, como si allí hubiera visto o pasado algo. Entonces yo creo que es ahí donde yo trato de unir esos dos mundos, pero siempre como dejando un velo en la ambigüedad, en la duda.